a Dios. Ese, ahí necedad no es simplemente, no es un sinónimo de terquedad, sino un sinónimo de maldad. O sea, de no reconocer a Dios como la fuente de la sabiduría, de no temer a Dios. Entonces el asunto de la necedad es más allá que un asunto de información o de conocimiento, es un asunto profundamente ético porque lo que compromete es el corazón del hombre. El rechazo no es el rechazo a un sabio, sino el rechazo a la sabiduría que viene de Dios por medio de esa persona que Dios ha puesto para transmitir esa sabiduría. Y en eso puede ser el gobernante, el padre de familia, el profesor o después vamos a ver el predicador. ¿De acuerdo? Pero ya eso es en Eclesiastés. Veamos en Eclesiastés. Estamos hablando ya del predicador. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, ¿cuáles son las instituciones formativas? Y hablo mucho de instituciones formativas porque el libro de Proverbios es una compilación pedagógica, por decirlo de alguna forma. Es como el manual de texto del profesor. Pero el asunto es, ¿quién es el profesor? Pues resulta que el mismo texto de Proverbios te deja ver complementado con la sabiduría. Acuérdense que estamos hablando de un cuerpo de sabiduría que incluye Proverbios, Eclesiastés, Job, y que incluso algunos salmos entran dentro de la categoría de sapienciales. Entonces, las instituciones formativas que transmiten sabiduría, ¿cuáles son? De acuerdo a Eclesiastés, la iglesia, el predicador, el hogar, el padre, el rey, son instituciones que deben formar al hombre. Ahora, ya nosotros comprendemos un poco mejor el estado de nuestra condición presente, porque nuestras instituciones formativas no están formando. Nuestros colegios no están formando en una verdadera sabiduría, pero tampoco lo está haciendo el hogar, que dice, oh, ok, que lo enseñen en el colegio. Y en el colegio dicen, no, pero es que eso es de la casa. Y las universidades dicen, a mí me pagas para transmitir conocimiento, yo no sé qué vas a hacer tú con él, ni tampoco me interesa. Yo te voy a enseñar matemáticas y punto. Si tú las usas para robar, ese es tu problema. No hay, la esencia es teológica, porque el asunto es el conocimiento sin temor de Dios. Es un elemento peligroso, desestabilizador si lo utilizamos mal incluso. La manipulación de la mente que permite el conocimiento es algo muy serio. Y los daños son irreversibles. Por eso el asunto de que se aprenda a discernir es esencial para el libro de Proverbios. El simple cree que cierto argumento simplemente ya es irrefutable y le construyen una falacia y el simple no da para ver dónde está el error. Y eso nos está pasando hoy. Nuestra educación no está preparando a las personas para pensar, para razonar y para evaluar. No se está enseñando eso. Y nosotros hemos asumido eso en gran parte, porque si usted ve, debe haber una instrucción, pero también debe haber una diligencia de parte del que estudia. Y nosotros tenemos un infantilismo muy demarcado y es la idea de que yo voy al colegio para que me enseñe. Yo voy a la universidad para que me enseñe. Yo voy a la iglesia para que me enseñe. Pero no debería ser que usted va al colegio, a la universidad o a la iglesia para aprender, pero no solamente para que alguien le diga, sino para usted asumir su responsabilidad de autoformación y aprender.
ese rol cambia. Cuando yo voy para que me enseñen, yo voy a ser pasivo, voy a recibir. Cuando yo voy a aprender, yo voy a desarrollar, voy a pensar, voy a leer, voy a interactuar. Pero nosotros tenemos la pasividad como modelo de aprendizaje. Yo voy a sentarme a que el otro hable, pero no hacer el ejercicio reflexivo de pensar. Y ahí fallan todas las instituciones por igual. Muchos padres no hacen el ejercicio de poner a sus hijos a pensar. Y el hijo va al colegio y el profesor tampoco le interesa que piense. Repite lo que yo te estoy diciendo. Así dice esto y punto. Pero esa capacidad de análisis no la tenemos. Y nosotros hoy tenemos una sociedad del conocimiento, pero no de pensar realmente. O sea, la gente tiene mucha información, muchísima, mucha más de la que puede procesar, porque nosotros nos bombardea el televisor, el internet, por todos lados nosotros estamos recibiendo más palabras de las que podemos recordar incluso. Y muchas ideologías peleando. Y la superficialidad en el pensamiento hace que se asuman muchas cosas sin procesarlas. Uno ve que muchas personas se vinculan con ciertas ideologías y cuando uno les pregunta realmente por qué tú estás ahí, como que no dan unas razones que uno diga como que de mucho peso, pero es eso. Y eso hace parte de nuestro mundo posmoderno, un mundo realmente superficial, que incluso no solamente esa condición la está poniendo de presente el cristianismo, sino hasta autores seculares ya están diciendo que nuestra cultura ha entrado en una banalización. ¿Sobre qué marco voy a aprender yo? Supuestamente una universidad o una instituciones seculares, pero ¿quién regula todo eso? ¿Quién en sí el total conocimiento, la total sabiduría o el total aprendizaje que yo tengo para seguir mi vida, para guiarme? ¿Cuál es esa máxima? Entonces, la máxima de la sabiduría y la máxima de la espiritualidad es la escritura, ¿verdad? Entonces, yo creo que debo regirme toda mi vida, pues, de hecho, en la escritura, todo lo que el hombre necesita, ¿verdad? Tanto para pensar como para vivir en este mundo sabiamente y para ser instruido y aprender, ¿verdad? Pero entonces, si uno va a la universidad, entonces enseña una serie de filosofía que va contra la escritura, contra la palabra de Dios, entonces hay un choque. ¿Qué debo hacer? ¿Someterme a esa autoridad o rechazar y someterme al principio, a los conocimientos que yo tengo? Porque no puedo estar en una, no, aceptar la filosofía del mundo o acepto la filosofía de la constitución. Es que lo que hoy está sucediendo es que se está trabajando, digamos, sobre ¿cómo podríamos, qué palabra sería? O sea, los jóvenes están yendo a la universidad, pero ellos no tienen ninguna formación. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de esos jóvenes, o la experiencia que uno está viendo con la mayoría de esos jóvenes es que ellos dicen ser cristianos, pero no tienen una formación ni siquiera en la Biblia. Ellos ni siquiera saben a fondo qué es lo que dice la Biblia sobre los temas de los cuales les están hablando. Ellos no saben que la Biblia tiene principios económicos, principios de sociología, principios de epistemología, principios de nada de eso. No saben. Entonces, cuando llegan frente a ciertos principios que les enseñan en las universidades, ellos simplemente, cuando mucho pueden decir, eso me parece como que sospechoso. Me parece que no encaja con la escritura, pero no
no tiene ni el conocimiento aquí, ni el conocimiento acá, ni entiende lo que determinada filosofía tiene como máxima, para después decir, bueno, el argumento de este pensamiento es este y este. Ok, vamos a evaluarlo con esto. Pero si yo tengo deficiencias aquí y además deficiencias acá, ¿cómo evalúo qué? Entonces la opción simple que se ha propuesto es, mijito, mejor no estudies filosofía, mejor no estudies historia, mejor no estudies sociología, mejor no estudies economía, mejor no estudies esto, porque vas a perder tu fe. Y uno dice, bueno, esa es la opción. ¿No deberíamos tener más bien profesionales en esa área que lograran replantear y decir, mira, esta idea, vamos a contrastarla con esto? Se dice que no, el cristiano no debería estudiar psicología o no debería, o hoy parece más psicología. Entonces, uno diría, es cierto que el ser humano tiene un conjunto de emociones que valdría la pena estudiar. Entonces, si la tiene, la Biblia describe los salmos de depresiones, angustia, ansiedad, una cantidad de estados complejos del ser humano. Ahora, frente a esa cantidad de estados complejos del ser humano, tenemos una gran cantidad de teorías, pero no se han hecho estudios sobre esos temas desde una perspectiva cristiana. Sería interesante que alguien que conociera la metodología de la investigación en esas áreas hiciera estudios en esos temas, a ver qué pasa. Pero alguien con las credenciales para que nadie pueda decir, que eso lo dices tú porque es evangélico. Dice, no, lo digo yo, pero tengo competencia en esa área. Claro, y fíjense que sí tenemos manuales de sabiduría, hay principios de economía, como decía, de análisis de la historia, de todo en la escritura, pero los tenemos como muy incipientes, o sea, como que tenemos idea, ok, la Biblia habla del dinero, del manejo del dinero y sacamos una parábola por allá y un proverbio por acá y tenemos como unas ideas muy vagas. Nosotros sabemos que hay un orden político, pero muchas personas no entienden cuáles son los principios del orden político de la escritura, por ejemplo. O sea, y tenemos una gran cantidad de vacíos de muchos temas y la solución ha sido salirnos del debate, porque el cristianismo abandonó las universidades. Hoy las universidades son un bastión ideológico de cualquier cosa menos el pensamiento cristiano. Cuando las principales universidades del mundo la fundaron cristianos. Harvard, Princeton, Yale, no recuerdo cuáles otras famosísimas, y en muchas partes del mundo el conocimiento, el desarrollo de la ciencia y de todo, de la sabiduría, fue un aporte, desarrolló mucho con aportes cristianos. Miren, nosotros no sabemos, no conocemos, ahora que se ha formado todo el debate de política, de socialismo y todo el asunto, mucha gente no sabe que Smith, qué sé yo, que muchos economistas que que fundaron escuelas de economías eran creyentes y que esas investigaciones que ellos hicieron estaban iluminadas por principios de la escritura. Mucha gente no sabe eso. Y entonces, digamos que se ha desechado una herencia que no se conoce. Entonces sería interesante que existieran cristianos escribiendo literatura. Desde transmitiendo una visión cristiana por medio del arte, de la literatura, del cine, pero esos espacios que forman, ojo, ese es el punto, que forman, y es más, hay personas que no los saben analizar. Miren, yo una vez estaba viendo una novela que estaban dando de los abogados, ¿era que se llamaba? La Ley del Corazón. Y salió una escena de un juicio por una menor que quería adoptar una muchacha
lesbiana. En el juicio, miren todo lo que pasó. Ellos construyeron un personaje femenino de una muchacha muy buena gente, muy bonita, con una buena apariencia, y le dieron varios capítulos donde la pusieron en varios roles, como familia, como pareja, y le fueron construyendo una imagen positiva. Y que quería mucho a la niña, y que comprendía a la mamá de la niña, que se involucró con el sufrimiento, El día del juicio, ella es la psicóloga de la parte que demandaba la custodia de la niña por parte de la muchacha lesbiana. Cuando usted ve al psicólogo de la contraparte, era un tipo va la psicóloga con el jean, su camisa informal, sus zapatos informales, y por acá ponen al tipo con el clásico vestido negro, chaqueta negra, corbata negra, camisa blanca. Un señor muy mayor, con cara de muy pocos amigos, canoso, ¿y qué le están diciendo ahí? Este es un tipo rígido, frío, malvado, que nada más piensa en su ciencia dura y que dice que esta niña puede tener problemas emocionales si es... Pero resulta que este personaje surgió de la nada. Nadie se identificó nunca en la novela con él. Ya te crearon una afinidad. Oye, esa muchacha es buena gente y es bonita y tal. Te crearon la receptividad. Ya te fueron... Cuando aparece este de la nada diciendo, le recomiendo, señor juez, que no le conceda la custodia a la niña porque eso causa daños emocionales. Ya todo el mundo dice, uy, pero ese tipo es como que... Y con un lenguaje así todo dictatorial. ¿Cuál fue el argumento ahí? ¿Qué te dijeron y qué no te dijeron? Esta posición es más blanda, reconoce más los sentimientos, es más moderna, porque va con una ropa a la moda. Esta es una posición anticuada, de viejitos, cuadriculada dentro de un... Y la gente se identifica, crea empatía, pero ya te condicionaron el escenario para que te identifiques con X y rechaces a X. Los argumentos de esta muy emocionales, ella ama a su hija, no sé qué, los argumentos de él, no se puede porque no se puede. Los argumentos de acá es, yo la conozco a ella, el otro no conoce a nadie, entre comillas, es un argumento de ignorancia. Él juzga esto así porque él no conoce, mientras que ella sí conoce. Entonces tú dices, pero es que... Y van fabricando. Y así se venden ideas. Se venden visiones del mundo. Pero ¿en cuántas series de televisión se vende una visión del mundo? Y hablo de vender por el sentido de transmitir. Una visión del mundo con una ética diferente. Para que eso sea así, necesitamos recuperar las instituciones que forman. Que la familia forme, que las universidades formen y que realmente se dé un debate de las ideas. Ahora, ese debate de las ideas, el asunto es que tiene que hacerse con una altura y con una madurez muy seria. Porque ahí hay una pobreza que ha venido descalificando. Sí, yo sé que el homosexualismo es pecado, ok, pero yo tengo que presentar el tema con altura, no con insultos. Entonces ahí también ha habido unos errores metodológicos, por digámoslo así, de no saber dialogar, de no saber razonar, de no saber transmitir. Y eso ha sido un comportamiento de alguna forma necia. Porque no hemos... Entonces, uno no puede entrar al debate digamos, transmitiendo que no voy a escucharte.
que es lo que ha pasado mucho. Eso está mal y punto. No, hay que ganarse el espacio y eso se gana mostrando conocimiento competente en esa área. No es lo mismo que tú seas, digamos, alguien que tiene una referencia académica seria a que tú no manejes el tema. Entonces, si no somos unos buenos profesionales en el área, la gente no va a ver credibilidad. Entonces, ese es otro tema. Dice, no, yo hablo de que esta corriente filosófica está equivocada. Dice, pero que tú no tienes ningún estudio en filosofía. ¿Qué vas a decir? Dice, no, espérate, mira bien. Hablo porque manejo el tema y porque entiendo el tema, es que puedo conceptuar favorable o desfavorablemente. Ahora, tienes que escucarme primero. Entonces, el mundo de la sabiduría, como ustedes ven en los proverbios, es un mundo que incentiva el pensamiento y la reflexión. Pero nuestro mundo educativo no lo está haciendo. Hay dos diferentes metodologías. Mientras que acá te están diciendo, yo te enseño, los proverbios te están diciendo, mira, estudia esta máxima, piensa esta máxima, reflexiona esta máxima y dime qué aprendiste. Muy diferente. Y cuando reflexiones en este, bueno, aquí hay otro. Ah, bueno, ya entendiste este, bueno, aquí hay otro. Analiza esto, piensa en esto, ahora míralo, ahora mira esto, y es una forma donde el estudiante tiene que participar activamente. Pero nosotros no estamos haciendo eso ni cuando leemos, ni cuando vemos televisión. Nosotros somos unos receptores pasivos de las ideas que da terror. De verdad da miedo cuando uno ve cómo la persona recibe una información de una forma pasiva y la asimila y la mete en la cabeza y punto. Sí, le manipulan, pero como él no tiene ojo, eso es un ejercicio que se crea. Mire, el ejercicio que usted ha hecho con los propios de identificar, esos son habilidades de pensamiento donde usted tiene que entrenarse en hacerlo. Eso no se hace de un día para otro. Es un ejercicio de análisis, contradicción, debate, esto, lo otro, hasta que usted va ganando competencia para entrar a ese mundo de las ideas y debatir. Y hacerlo con tranquilidad y con argumentos. Miren lo que dice Proverbios 28:5. Los hombres malvados no entienden de justicia, mas los que buscan al Señor lo entienden todo. La segunda parte, ¿será que es cierta? Mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Pero tristemente, en
80% el creyente no entiende una gran cantidad de cosas sobre su sociedad. Diferentes profesiones que hay en el mundo. Tú encuentras ingenieros, abogados, si no ha cambiado, sigue estando de trabajo y puede vivir en cualquier parte, puede ser el más inteligente, porque no encuentra personas muy inteligentes en esta parte de universidad. Entonces ahí está el problema está en la depravación. Entonces, ahora, pero estamos estudiando precisamente los libros sapienciales para eso, para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento? Un niño que no sabe, que no tiene nada de conocimiento, está viendo un programa de televisión infantil donde hay violencia, donde hay mentira, donde hay satanismo, donde hay... Pero mira, ok, pero... Es que fíjense dentro de un contexto social y comienza con institución familiar a implantar las cosas de la familia, uno tiene la tendencia a mirar eso, porque quiere decir que ya lo es todo. Porque de cuántos padres cristianos ahí es donde se va, porque es el corazón de la... Yo soy músico, y yo sé la influencia que la música. Ok, es que eso no se niega, pero vamos a evaluar algo, fíjense. Vamos a evaluar, es que vamos a evaluar algo, fíjense algo, sí, como iglesia, vamos a evaluar un tema. ¿La solución es eliminar la televisión? Es enseñar a ver televisión. Entonces, ¿qué sucede? Ni siquiera a veces los padres saben cómo evaluar un programa de televisión. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la falla? La falla es de formación de todo. Educarse los padres, no en pasivo, en responsabilidad personal, porque ese es un principio de la ética protestante. Miren esa forma de pensamiento. Cuando lo trasladamos al Estado pensamos igual. El Estado debe, no, el Estado soy yo, en el sentido de que la iglesia soy yo. La responsabilidad personal es mía. Entonces nosotros, y ahí comienza el cambio de mentalidad. Alguien tiene que hacerlo. No, es yo tengo que hacerlo. Es la diferencia. Hay una diferencia muy grande entre decir, alguien tiene que hacerlo y yo soy responsable de hacerlo. Hay una responsabilidad personal que comienza a crear una mentalidad diferente. Ahora, esa persona debe comenzar a poder evaluar el mundo que le rodea. El proverbio, ¿qué es lo que está diciendo? 28:5. Analice usted algo. Dice,
28:5 dice, los hombres malvados no entienden de justicia, pero más los que buscan al Señor lo entienden todo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el creyente debe buscar tener una formación global, competencia o sea, un conocimiento estructural y que comprenda todas las relaciones que se presentan en un mundo. El libro de los Proverbios a muchas personas les parece desordenado, pero realmente si usted lo que analiza es que este libro está poniendo al hombre frente a muchos diferentes aspectos de su vida. ¿Cuál es la intención? Ese hombre debe tener una idea de hogar, una relación con el rey, una relación con el que no es de su familia, una relación con los negocios, y por eso hay proverbios de manejo de dinero, proverbios de manejo de tiempo, en fin, o sea, un conjunto. ¿Qué sucede? Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar de forma simple, de forma, esto es causa de A es causa de B, ya. Y siempre es así. ¿Cuántas veces A no es causa o no es consecuencia de A, B, C, D? Y nos han enseñado a pensar de forma simple. Si usted ve cómo se le da una clase de biología a un niño, por ejemplo, le dicen la fotosíntesis. El árbol recibe el sol y recoge ¿cómo es que? No, absorbe el óxido, lo transforma y sale, recibe el dióxido y lo transforma y sale. Entra el dióxido y sale el oxígeno. Ajá. Ok. Sí. Pero ese proceso es así de simple. Ese proceso es así de simple. Eso tiene miles de mecanismos que hacen que ese proceso se dé. Pero el niño sale pensando, eso es así de simple, entra una cosa y sale otra cosa. Todo está explicado. Entra A, sale B, se da B, sale C. Ya. Esa mentalidad de extrema simpleza es con la que crecen muchas personas y así evalúan el mundo. Eso es por tal cosa. Ya. Resulta que la sabiduría nos lleva a ver las relaciones de totalidad, donde dice, lo entiende todo. Sí, aquí hay una causa, la televisión es una causa, la música es otra causa, la familia es otra causa, la falta de influencia de la iglesia es otra causa, la falta de influencia de la familia es otra causa. Todo esto es la totalidad. Entonces nosotros como pensamos de forma simple, ok, la causa es A, ataquemos solo A. ¿Y se soluciona? No, porque entonces viene otra y viene otra. Y el asunto es atacar el sistema, todo el sistema. Entonces el cristianismo es una cosmovisión completa del arte, de la historia, de la educación, de la economía, de la política, del hombre, de la justicia, de lo bueno, de lo malo, lo que nos mete en un campo ético. Entonces, es casi el mensaje que se ha venido dando en los últimos siglos solamente. Estamos hablando de cerca de 200 años apenas. Usted ve la diferencia hacia atrás.
y usted encuentra cristianos en todas las áreas. Grandes médicos, grandes literatos, grandes artistas, grandes músicos, grandes economistas, grandes estadistas, personas con trabajos en la ciencia. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde dio el clic, el cambio? ¿Qué pasó? Cuando incluso ve grandes universidades o grandes centros de investigación de muchas áreas financiados por el creyente. ¿Por qué? Porque esas personas entendieron lo que decía este proverbio. Lo entiende todo. Que debemos tratar de entender la totalidad. Si repasamos lo que ya hemos venido hablando sobre los dos libros, el libro de la revelación especial, que es la Escritura, y el libro de la revelación general, que es la Biblia, la creación, y de la armonía que hay, porque hay un creador de todo, entonces yo tengo que ver que la física del universo destila la sabiduría de Dios. La química de un organismo destila la sabiduría de Dios. El funcionamiento del cerebro humano destila la sabiduría de Dios. Las emociones humanas, si yo veo desde la Biblia las emociones humanas como una expresión de la imagen y semejanza de Dios, la capacidad de amar como Dios ama, ¿será que yo debería interesarme por el campo de investigación de esas emociones humanas? ¿Y por qué no tenemos investigaciones desde el ámbito cristiano en esas áreas? ¿Por qué no las tenemos? ¿O por qué las que hay son muy pocas? Sobre la economía, en fin, o sea, porque no hay una visión de la totalidad. Y, ojo, eso se dio así en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el creyente tenía una mentalidad distinta. Veía el conocimiento como incluso una forma de adorar a Dios. Cuando yo estoy aprendiendo matemáticas, estoy aprendiendo el diseño de Dios. Cuando yo estoy aprendiendo química, yo estoy aprendiendo el diseño de Dios. Cuando yo estoy aprendiendo sobre astronomía, sobre cómo funciona el universo, en fin, estoy aprendiendo de la sabiduría de Dios. Pero, como lo decía también en una enseñanza, lo que ha sucedido es que el pensamiento cristiano de aquí amplió, pero ahora estamos en la etapa contraria. Cada día reducimos más nuestro campo de pensamiento. ¿Cuáles son, digamos, los conceptos de justicia? Por ejemplo, en el área del derecho, uno no ve casi tratadistas cristianos hablando sobre la justicia. ¿Cuánto habla la Biblia sobre la justicia? ¿Y por qué no tenemos postulaciones sobre una teoría de la justicia construida desde la Escritura? Por juristas cristianos que digan, miren, sí, hay todas estas teorías de justicia, pero oye, vamos a considerar esto con altura, con orden, con un pensamiento sistemático. Miren esta idea de justicia. ¿Por qué no profundizamos en esto? No hay esas propuestas, porque ahí hay una idea de sabiduría que hemos perdido. Entonces, hay que tratar de rescatar eso, de rescatar esa influencia del pensamiento cristiano en el mundo. ¿Qué es lo primero que tenemos que comenzar a hacer los cristianos? Pues comenzar a pensar. Exacto. ¿Y qué idea proponemos nosotros? No, eso está mal. Ok, está mal. Ajá. ¿Y el resto qué? Cuando te preguntan, esa idea, esa teoría económica está mala. Ah, bueno. Presentamos una propuesta. Ah, no. Está mal. No, nunca nos van a tomar en serio de esa manera. Vamos a presentar un argumento.
El mundo de los proverbios, uno ve donde dice, el fruto de esto es esto, pero también te da indicaciones sobre un proceder. No hagas esto, hazlo así. Te ve que los proverbios antitéticos se construyen sobre eso. El necio hace tal cosa, el justo hace tal cosa. Te indica te da la sabiduría para actuar conforme a esa idea. Pero ¿eso qué quiere decir? Que primero debemos entender la idea y después cómo llevarla a la práctica. Por eso decía, la Biblia tiene modelos de economía, de historia, de pensamiento humano, de epistemología, los tiene, pero no nos hemos dedicado a trabajar sobre esas áreas del pensamiento. Y a eso es a lo que llaman los proverbios. Usted no ve que el proverbio piensa en tal cosa. Mira la hormiga. Ahí hay botánica, qué sé yo, cuáles son las artes, qué ciencia estudia el comportamiento de los animales. Deberíamos, desde una óptica cristiana, evaluar, oye, ¿verdad? ¿Por qué esos animales hacen eso? ¿Por qué? Porque en ese comportamiento vemos el orden diseñado por Dios. Pero uno no ve, usted ve la mayoría de las personas que se dedican a ese tipo de investigaciones de animales, no hay la idea de Dios por ninguna parte. Qué interesante sería que tuviéramos investigadores cristianos en esa área, viendo las cosas en la naturaleza y tratando de verlas en la revelación especial. Sería interesantísimo. Y que un profesor con una seria formación en eso, pero también con una seria formación en la Biblia, le dijera a los alumnos, oye, ustedes se han preguntado por qué funciona este sistema de animales así. ¿Se han puesto a pensar en qué piensa? ¿En qué funciona? ¿Por qué no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Se han puesto qué aprendemos nosotros de eso? No hay esa forma. No hay un porqué. A uno le dicen, la ley de la gravedad consiste en, ok. Y uno se pregunta, oiga profesor, ¿y por qué existe una ley de la gravedad? ¿Cuál es la respuesta? Ah, no, yo no sé, pero existe. Pero la pregunta del por qué también es importante. Y el creyente no debería quedarse solo en entender la ley de la gravedad, sino en entender por qué esa ley está ahí. ¿Qué me dice la existencia de esa ley a mí como creyente? Entonces, miren cuál es la verdadera formación que uno puede observar en el libro de los proverbios. El libro de la literatura sapiencial maneja varios aspectos. Uno, el área del conocimiento, o sea, saber algo. Pero el área del conocimiento tiene una raíz, lo que tú eres.
el ser algo. Entonces, si tú eres una persona que teme a Dios, utilizarás ese conocimiento para hacer algo, y esas para la gloria de Dios. Entonces, son tres áreas del verdadero. Digamos que, ¿qué sucede? Que nosotros hemos desligado el conocimiento. Conocimiento para nosotros es lo que sabemos. Pero el conocimiento no solamente es lo que tú sabes, sino lo que tú eres. Y lo que tú eres, junto con lo que tú sabes, se va a traducir en lo que tú haces. Entonces son las tres áreas que deben ser formadas. Entonces, nuestra formación ha venido siendo solamente un área. Yo te voy a dar conocimiento. Pero no se han trabajado las otras áreas. Yo no solamente tengo que transmitir información, sino ayudar a formar un carácter ético que trabaje, que maneje adecuadamente esa formación que yo le estoy dando. Entonces, nosotros tenemos unos desequilibrios impresionantes en nuestra sociedad y eso se está reflejando en nuestras iglesias. Tenemos personas que saben muchas cosas en términos, o sea, tenemos unos doctores en conocimiento, pero unos niños en madurez. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos muchas personas que tienen una gran cantidad de información, pero su carácter es bastante infantil para el manejo de la misma. Entonces, eso está ocasionando muchos problemas al interior de las iglesias. Y cuando hay ese cortocircuito entre tú eres una persona que conoces mucho, pero tu forma, y miren, estoy hablando de, la otra vez conocía yo a una doctora en filosofía, y en una situación de un malentendido formó una pelea en una clase por una cosa que yo me decía, pero increíble, o sea, sale gritando, pateando, echando las vulgaridades que usted quiera, y yo decía, caramba, yo estoy con una persona que tiene una formación intelectual, pero lo que pasa es que eso no fue junto a. Entonces, entre comillas, en su mundo es sabia, pero su carácter no refleja. Y sus acciones todavía son mucho más pobres en eso. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por una formación que sea verdaderamente integral, y donde a veces toca decirle a una persona, no, mejor a eso no te lo enseño porque te conviertes en un peligro. Y a veces toca, a veces, no, yo no puedo enseñarte a ti eso porque imagínate, una bomba. Y la vida. Sí, y nosotros vemos una gran cantidad de sistemas de pensamiento que no son ni siquiera coherentes. Que creen una cosa sobre algo y después uno le dice, pero o sea que tú crees tal cosa. No, pero si crees lo primero tienes que creer lo segundo. O sea, ¿por qué no? No, porque tienen o sea, no tienen un sistema de pensamiento, sino. Sí, o sea, hay unas contradicciones en el sistema. Por eso, no, o sea, hay una superficialidad del pensamiento. Mire, es un ejercicio que una vez yo hice con un profesor de filosofía.
estudió en Alemania y todo el asunto, y él defendía el tema del relativismo porque era de una kelseniano, y él decía que la justicia era un ideal irracional, porque no había ninguna verdad absoluta. Entonces yo decía, bueno, la primera pregunta que yo le voy a hacer es si usted cree que eso que usted está diciendo es verdad. ¿Cómo así? No, usted está diciendo que la justicia es un ideal irracional porque no hay ninguna verdad absoluta. ¿Eso que usted está diciendo es verdad? Claro que sí. Bueno, ok, no estamos peleando eso. Yo no le estoy... Esa verdad que usted me dice de ese contenido de que la justicia es un ideal irracional porque no hay... ¿Es verdad? Sí, usted me acaba de decir que sí. Bueno, ¿y es absoluta o es relativa? No, por supuesto que es absoluta. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea que usted por lo menos me está reconociendo que hay una sola verdad absoluta. Ok. Ahora, mi pregunta va en el siguiente sentido. Si tenemos esta verdad absoluta, por lo menos una sola, si yo logro que una afirmación de estas concuerde con esta, ¿ya tengo dos verdades o no? Sí. Ah, bueno, y entonces. Yo decía, es increíble, o sea, pero eso no es lógico. Si es lógico, yo voy derivando ideas por correspondencia. Ahora, ¿de dónde saqué yo ese análisis? Sencillo, Génesis dice, y Dios dijo, palabra, sea la luz y fue la luz. ¿Correspondencia? ¿O no? No salió un pollito cuando Dios dijo que fue la luz. Hay un concepto, una idea que corresponde a una realidad. Aristóteles después lo formuló con toda la teoría de la correspondencia y después a Tomás de Aquino lo desarrolló un poquito conceptualmente mejor. Pero la idea de... Ahora, alguien puede decir, pero es que la Biblia no habla del concepto de verdad por correspondencia. Eso lo dijo Aristóteles, entonces eso es pagano. Pues hermano, lo que Aristóteles dijo en ese punto era cierto. Nosotros vemos un principio de verdad por correspondencia en la Biblia. Y dijo Dios, y fue. Ahora, ese principio fue diferente porque primero fue la idea y después el ser. Pero cuando nosotros vemos el ser y nombramos algo y esa idea corresponde al ser, ¿qué tenemos? Una verdad. Y sobre eso se construyó la civilización. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros abandonamos el principio de una verdad absoluta? ¿Y por qué hoy, si usted dice, yo creo en una verdad absoluta, no, esa persona no es seria? Tú eres un ignorante, tú eres un retrógrado, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero, ¿qué sucede? Que también nos hemos salido de ese debate. Eso es mentira, sí, pero hay que salir a dar los otros argumentos para que el resto de la gente pueda tener por lo menos la oportunidad de en ese círculo escuchar una posición diferente. Yo estaba con todos mis compañeros, unos jueces, y nadie dijo nada. Yo decía, pero es que ven acá, o sea, simplemente porque lo dice porque tiene un doctorado ya. No, pero es que, ok, si esa lógica es incorrecta. Ahora, si eso es verdad, ¿yo puedo tomar una decisión justa? Porque él me está diciendo que lo que A me dice es cierto y que lo que B me dice también. Entonces yo con qué criterio decido si los dos tienen la verdad. ¿Lo mató o no lo mató? ¿Cómo hago? O sea, entonces hay que salir, y miren, hay que volver a salir hoy. Hay que volver a salir a dar la batalla en el área de la epistemología. El hombre sí puede conocer. Ahora, ¿cuántos tratados de epistemología defendiendo la existencia de una verdad absoluta hay actualmente en el mercado? Para ver. Están las obras clásicas, pero muy pocos están saliendo a defender el asunto de una verdad absoluta. ¿Cuántos discursos en televisión, cuántos programas de televisión hay? Sorprendentemente, ahora porque
por mi hijo me toca ver programas infantiles. Estaba viendo la Edad de Hielo. Y hay una escena que me quedó pensando, increíble. Resulta que había una mamut que había sido criada por unas suricatas. Y la mamut se creía suricata. Y el otro mamut le dice, yo pensé que los mamuts estaban extintos. Y ahora veo que no. Y la otra le contesta, ¿por qué no? Si tú eres el único. Dice, no, porque tú también eres un mamut. No, yo no soy un mamut. Y él comienza a decirle, no, tú sí eres. Y en la escena van caminando, le dicen, mira tus pisadas, mira las mías. ¿Sí ves que nuestra huella es igual? Y la respuesta de la otra fue, o sea que quiere decir que tú eres mitad suricata. Increíble. Pero después le dice, ok, mira tu sombra, mira la mía. ¿Qué ves? Increíble, le estaba enseñando el principio de la verdad por correspondencia. Si tú ves mi sombra, ves una forma, y si tú ves la tuya, ves otra forma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la misma forma. Y al final se va desarrollando el tema hasta que la mamut se da cuenta que sí, que es una mamut y que no es una suricata. Yo decía, fíjense, pero ¿cuántas personas analizan ese argumento? Pasaron por la película y ¿qué me está diciendo esa persona? Yo decía, ¿será que ese tipo entendió el argumento que él está formulando sobre la verdad por correspondencia, que es un principio de la lógica aristotélica? Yo no creo que ese argumento esté ahí en esa película porque el tipo se le ocurrió de la nada. Alguna cosa entendió. Ya para ir terminando, que nos salimos bien bastante del tema. Pero, mire, ¿ustedes se acuerdan la película esa de Keanu Reeves sobre el fin del mundo, donde hay un tipo que se desliza por el universo y que va a acabar con el mundo y todo lo demás? No es muy buena que digamos. Hay una escena donde Keanu Reeves, que es un extraterrestre, llega a una casa donde está el papá de la protagonista, que era un científico matemático y tenía un tablero con un problema de matemáticas que no había podido resolver. Llega el extraterrestre, y completó el problema. Y el Señor dice, oye, es que esa variable yo nunca la había considerado. O sea, no sabía que esa variable se podía. Y ¡pum! Pasa la escena. ¿Qué está diciendo esa escena? Que hay una verdad universal en este mundo y en cualquier otro. ¿Será que el director trató de decir algo? La matemática de allá, de aquel sistema extramundo, es igual a la de aquí. ¿Qué está diciendo? Que la matemática es igual en todo el universo. Que hay una verdad absoluta que corresponde a todos los mundos. Pero eso no se ve en el mercado de las ideas, me refiero a las películas. Y la gente no analiza eso. Pues nosotros deberíamos tener la capacidad de no ver solamente pasivamente, sino analizar los argumentos que nos están presentando y evaluarlos. Pero no, somos pasivos. Y nos meten ideas en la cabeza que nosotros dejamos pasar porque sí. Ese no es un principio de la sabiduría bíblica, porque el principio de los proverbios es reflexiona, analiza lo que te están diciendo, piensa en ese argumento y deséchalo o asúmelo, pero pensándolo. Pero no solamente que me digan, mira, ve, que te están diciendo esto. No, que yo asuma mi responsabilidad de no ser pasivo, sino proactivo en formarme. Entonces, vamos a terminar hasta aquí.